Decirle a porque se calle, tengo una videoconferencia. Muy buenos días a todos, siendo puntuales, 11:31. Vamos a dar inicio a esta continuación del ciclo de capacitaciones virtual que tenemos aquí, organizado desde la Secretaría de Defensa del Consumidor. Veo que ya está el señor Antonino Serra también. Nos acompaña el ministro Juan Marcelo Estigarribia, quien dará algunas palabras de bienvenida a este curso virtual. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Antonino, antes que nada agradecerte la predisposición y el apoyo que siempre le das a la SEDECO con relación a las cuestiones académicas y también todo lo que atañe a lo que es defensa al consumidor. Hoy tenemos un ponente de lujo. Quiero decirle a todos los participantes que esta jornada que venimos realizando es en beneficio de toda la gente, para que las personas conozcan cada vez más los componentes de defensa al consumidor y temas tan relevantes como el que hoy día estamos viviendo. Así que les doy la cordial bienvenida. Agradezco nuevamente a Antonino el apoyo que siempre nos brinda y les dejo aquí ya con Rodrigo para que nos modera un poco todo lo que sea la jornada del día. Espero que sea fructífera y voy a estar atento y participando también de la misma. Bienvenidos y muchas gracias. Excelente, muchas gracias, ministro. Y bueno, para empezar un poco esta jornada, me gustaría mencionar el antecedente de Antonino Serra Cambaceres. Él es abogado y desde 1990 trabaja en temas relacionados con la defensa de los consumidores. Desde hace 20 años trabaja en Consumer International, la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores. Actualmente se desempeña como gerente de abogacía encargado de los programas de justicia y protección del consumidor y el de normas técnicas. Es autor de artículos y publicaciones y ha disertado en numerosos seminarios, congresos y conferencias, especialmente nuestras conferencias internacionales. Así que, Antonino, el escenario es todo tuyo, estás al mando. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer mucho tanto al ministro, a Juan Marcelo y a Rodrigo por esta invitación. La verdad es que para mí es un gusto, no solamente poder compartir con ustedes, compartir con SEDECO. Tengo una particular, tengo un particular aprecio por ellos y por la institución desde hace mucho tiempo y siempre me invitan a participar. Eso es una suerte y realmente me encanta. Y la idea hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones o algunas ideas sobre un tema como es sobre el endeudamiento de los consumidores y verlo en el marco de esta crisis, de esta pandemia del COVID-19 que estamos pasando y que creo que le da al tema componentes o aristas diferentes de las que usualmente tenemos. Estoy tratando de ver si puedo compartir mi pantalla, porque tenía una presentación de PowerPoint, pero aparentemente no lo puedo hacer, no sé por qué. Vamos a ver si lo puedo hacer, pero no, aparentemente no. De todas maneras, para no perder mucho tiempo, tenía una presentación que, a ver si puedo, pero no me deja. No sé, Rodrigo, por ahí vos podés hacer algo mejor de lo que puedo hacer yo, pero me dice que no, que me abre, pero no lo sé. Bueno. Te hizo hospedador como para que puedas compartir, no sé si... Sí, pero aún así no me deja. O sea, me dice que no sé qué preferencia del sistema, seguridad y privacidad, no sé. Vuelvo a insistir aquí.
Un ratito. Espe- ok. Voy a tratar de que a ver, si me dan un segundo, Sí, cómo a no, ver por si ahora, favor. si me dejan, ahora sí me dejan, ahora está. Ahí, ¿qué A tal? ver, ahí está. Listo, listo, listo. ¿Ahí lo ven? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como decía, la idea es hablar sobre ese ordenamiento de los consumidores en tiempo de COVID y su impacto. Yo quiero hacer una introducción rápida sobre el tema de acceso al crédito y sobre el crédito. No sé, hay alguien. Antes de empezar, voy a pedir que los que están participando, por favor, silencien sus micrófonos, porque si no se escucha así eh, de atrás. Entonces decía que eh, el tema del crédito es un tema indispensable, diría yo, eh, para que los individuos, las personas, los consumidores y consumidoras participen de la cultura de consumo, ¿no? Y acceder al crédito, poder ser parte, digamos, de este acceso al crédito es fundamental porque esto nos permite mejorar, ¿no? Nos permite avanzar como consumidores y como personas y acceder a bienes y servicios que la idea es que brinden un bienestar a los consumidores, ¿sí? Con lo cual, al acceder al crédito, lo que también se da es que nos colocamos en una posición de endeudamiento, ¿sí? O sea, al pedir recursos, lo que hacemos es nos endeudamos, ¿sí? Y esto es inherente a la actividad económica y es parte de esta cultura, como decía yo, del consumo y el acceso al crédito. Y el endeudamiento en sí mismo no está mal, evidentemente, que no lo está. Eh, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el tema del endeudamiento porque el mal manejo del endeudamiento, o sea, el mal manejo del crédito, puede dar o puede generar situaciones en donde las personas se coloquen en una posición en donde se dificulte o se torne realmente imposible su subsistencia en muchos casos. Y en tiempos del COVID-19, de esta pandemia, de este virus, lo que nos está pasando a los consumidores es que más allá del endeudamiento que registramos o que se puede haber registrado por acceder a un crédito, por ejemplo, para comprar mi casa, para comprarme un auto, para irme de vacaciones, ¿no? Para lo que cada consumidor, o para comprar algún electrodoméstico que necesitamos en la casa, surge, los problemas de la pandemia nos ha llevado a los consumidores a que empecemos a tener problemas también de generar deudas de servicios corrientes esenciales. Muchos consumidores se han quedado sin trabajo, muchos consumidores han visto reducidos sus ingresos porque son pequeños comerciantes y sus comercios, sus negocios están cerrados. Y entonces se empiezan a generar deudas que antes muchas veces no se tenían. Y son deudas de servicios corrientes esenciales como pueden ser los servicios públicos de energía, electricidad, agua, teléfono, o servicios de salud o incluso de educación, los colegios, las universidades y demás. Con lo cual todo esto se transforma en un escenario diferente al que estábamos usualmente acostumbrados, y entonces las deudas van engrosándose. Ahora, hay una cosa más, y es que el mercado financiero es un mercado complejo, que tiene productos y servicios muy complejos, y que la mayoría de nosotros, y me incluyo, muchas veces no los entendemos, o no entendemos eh, la totalidad de esos servicios. Y confiamos, obviamente, en quienes nos los están vendiendo, quienes nos los están ofreciendo, para tratar de entender un poco más. Y este es un mercado en donde, evidentemente, por lo que digo, el consumidor se transforma en un ser vulnerable o más vulnerable incluso que en otros mercados, teniendo en cuenta la complejidad y teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros no somos expertos en finanzas. Por lo que dentro de este mundo financiero y del mercado financiero,
existe la necesidad de tomar recaudos especiales respecto de los consumidores para que se puedan evitar consecuencias no deseadas que además, y es importante remarcar, pueden hacer que se pierda la confianza, que los consumidores perdamos la confianza. Y cuando los consumidores perdemos la confianza en los mercados, entonces vienen problemas. El tema de los consumidores y el crédito es un problema generalizado en la región, y cuando digo problema es porque muchas veces la información que se recibe, la información que se tiene, la información que se brinda, las nociones que tenemos consumidores no son muy acabadas, porque en general existen a nivel de la región pocas políticas públicas tendientes a educar a los consumidores el manejo de créditos y las implicancias del endeudamiento. Muchas veces los marcos regulatorios, tanto el sistema bancario como el financiero, no fueron diseñados pensando en el consumidor. En general, son marcos regulatorios que están diseñados, pensados básicamente en los agentes financieros, en los bancos, en los grupos o en las empresas de finanzas, y no en el consumidor. Y que cuando afectan al consumidor, o cuando se afecta al consumidor, las leyes de defensa del consumidor, que muchas veces traen normas que están relacionadas con el tema financiero y el tema bancario y demás, no son suficientes y muchas veces son supletorias, con lo cual ni siquiera se aplican directamente. Y cuando surgen esos problemas, y tenemos esos marcos regulatorios que son deficitarios muchas veces respecto al consumidor, y las leyes también de defensa del consumidor no los tratan, tampoco tenemos leyes específicas ni especiales sobre la materia. Y el caso del sobreendeudamiento es un caso, ¿sí? Entonces, respecto del acceso al crédito, hay problemas derivados, por ejemplo, al acceso mismo, al encarecimiento. Muchas veces las tasas son elevadas y demás, o el otorgamiento tiene reglas muy estrictas y no todo el mundo puede acceder. Pero después hay una tendencia muchas veces hacia el endeudamiento que viene dado, por ejemplo, por el aumento de la oferta, la publicidad agresiva que muchas veces se hace para que los consumidores tomen créditos que muchas veces no quieren o no necesitan, o cuando lo necesitan y realmente tienen conciencia de que quieren endeudarse, como decía antes, para comprar su casa, su auto, irse de vacaciones, bueno, para lo que sea, muchas veces falta control en los marcos legales, no se controlan las cláusulas abusivas, hay cláusulas abusivas y demás. Y entonces se produce una situación en donde los consumidores entran en un momento, en una fase de endeudamiento que puede agravarse y transformarse en un problema. Y allí surge lo que nosotros llamamos, o que no nosotros, pero se llama en general a los endeudados pasivos, que son aquellas personas que están endeudadas y que una circunstancia ajena a su voluntad muchas veces los transforma en un grupo de riesgo o genera ese endeudamiento en un problema. Y hablo de endeudados o personas que están endeudadas y que, por ejemplo, pierden el empleo, están desempleados, o contraen una enfermedad, lo que hace que no puedan trabajar, o tienen problemas familiares, por ejemplo, se divorcian, se separan y demás, o existen hechos inesperados que uno no podía prever y de repente aparecen. Y el caso que estamos viendo en estos momentos del coronavirus es uno de ellos, ¿sí? Nadie podía esperar, nadie de nosotros podía imaginarse que una pandemia de este tipo iba a suceder, y sin embargo sucede. Y las consecuencias nos están afectando, y nos afectan, y en muchos casos a muchos de nosotros, con consecuencias que pueden ser muy graves. Entonces, más allá del crédito responsable, que tiene que ver con la información, la educación que tenemos, reglas de juego claras y elaboración de políticas respecto de esto, que en muchos casos existen y se han desarrollado. Me consta que en Paraguay yo he ido incluso a hablar sobre este tema hace unos años, y sé que el Banco Central de Paraguay, hay muchas autoridades que están trabajando en este tema. Pero también es necesario darle las herramientas necesarias, ¿sí? No solamente para los consumidores, sino para que estas políticas puedan llevarse adelante, ¿sí? Y estas herramientas pueden ser legislación,
como por ejemplo una ley de insolvencia familiar, que ahora voy a hablar un poco más en detalle sobre eso, mejorar las leyes de entidades financieras y darles una dimensión donde el tema de protección del consumidor entre. Leyes como la de catastro positivo, esto es, la ley de catastro positivo es básicamente una ley que tiene que ver con la regulación de la información que tienen como nosotros de deudores y de qué manera se presenta esa información para que el consumidor no sea expuesto innecesariamente o no se lo castigue innecesariamente si está con una deuda. E incluso también las leyes de defensa del consumidor que puedan mejorarse, digamos, en los aspectos de finanzas. La insolvencia familiar. Un pequeño... una pequeña historia de esto. Allá por el año 2010, en Consumers International, veíamos que el tema de las deudas y el sobreendeudamiento de consumidores era un tema muy complicado, que crecía, era un fenómeno que crecía. Y en ese momento nosotros dijimos que era necesario dotar de herramientas para los consumidores, para las personas, cuando surgieran casos en donde esos consumidores que estaban endeudados se transformaban en esos endeudados pasivos que yo hablaba, de los cuales yo hablaba antes, y de repente no podían manejar sus deudas, ¿sí? Habían perdido su empleo, habían contraído una enfermedad, o había un hecho como, por ejemplo, el coronavirus, que hacía que, por más que los consumidores querían, no podían hacer frente a sus deudas. Y nosotros veíamos que cuando eso pasa en una empresa, por ejemplo, en general, diría en todos los países hay procedimientos que regulan todo el concurso de acreedores y las quiebras de las empresas que permiten a las empresas reestructurar sus pasivos, establecer plazos o modalidades para pagarles a sus acreedores, pero que para las personas eso no existía. En la mayoría de nuestros países no existe. Cuando una persona entra en un problema para pagar sus deudas, no hay procedimientos claros que establezcan una serie de pasos diría yo, un marco legal que le permita al consumidor acogerse a un procedimiento que le permita pagar sus deudas y seguir viviendo, por decirlo de una manera más llana. Con esa idea en la cabeza, allá por el 2011 elaboramos esta ley modelo de insolvencia familiar, que voy a contarles ahora de qué se trata. Y justamente lo pensamos como una ley modelo. Esto quiere decir como una ley que pudiera servir como base o como un insumo en los países de la región y de todo el mundo, porque de hecho también se ha dado que en otras regiones la han tomado, se ha traducido al inglés y en francés, para elaborar algún tipo de legislación que tuviera como meta dotar al consumidor o a las personas de un procedimiento en el caso de que tuvieran o cayeran en una situación de insolvencia. La idea de la ley es proteger a las personas y a las familias, ¿sí? Que paguen las deudas que tienen, pero a la vez protegerlas y que no queden en la indigencia y no queden en la calle, como decimos aquí en Argentina. Es, como decía, una especie de un concurso de acreedores personal, o sea, lo mismo que se pensaba para las empresas. Al internet para conectarme. Creo que es importante que haya... Perdón que me interrumpo. No sé quién tiene el micrófono abierto. Por favor, chequen las personas que están participando de silenciar sus micrófonos. Gracias. Bueno, decía, entonces es un proceso que es una especie de concurso de acreedores para personas, que existe en otros países, no es algo que se nos ocurrió en ese momento en el 2011 y que no exista hoy. Países como Francia, como Alemania, Colombia, Chile, tienen establecidos leyes o procesos que permiten a los consumidores y a las personas acogerse a este tipo de procedimientos para poder regularizar sus deudas. Tiene dos esferas, una, diría, o dos etapas. Una que trata de resolver este problema de endeudamiento a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, y que si eso no funciona, entonces que intervengan los jueces, que además tiene la idea de garantizar para la persona endeudada que, más allá de lo que arregle con sus acreedores, también se le asegure un mínimo de los ingresos que pueda recibir para vivir, ¿sí? Porque nadie quiere que las personas paguen solamente sus deudas, sino que también puedan seguir generando recursos para poder hacer una realidad de este pago. Se establecen plazos máximos, porque tampoco es cuestión de que las personas
digamos, se establezca un plazo in eternum muy largo, sino que sea una cuestión acotada en el tiempo para que el consumidor pueda tener lo que en los anglosajones, en los Estados Unidos e Inglaterra se conoce como un nuevo comienzo, un fresh start y una segunda oportunidad, como también se la conoce en España. En España se legisló en el año 2015 y se la conoce como la ley de la segunda oportunidad. Y que además de todo esto, además de este proceso, también pudiera establecerse un fuerte componente educativo e informativo para los consumidores, para que vean de qué manera puedan manejar sus deudas, de qué manera pueden endeudarse, pero de manera responsable y tener toda la información. La ley está estructurada en 4 partes. La primera parte de la ley define un poco cuál es el objeto, o sea, establecer este procedimiento para que el consumidor pueda pagar sus deudas, pero de manera ordenada. La idea es que cuando un consumidor cae en el sobreendeudamiento o en la insolvencia, tiene acreedores de varios lugares, desde un banco, por ejemplo, el que pidió un crédito, pero también, como decía hoy, y en tiempos, por ejemplo, del coronavirus, puede ser que dejó de pagar el colegio de sus hijos o la universidad, no pudo pagar la cuenta del teléfono o la de la electricidad, o su sistema de salud. Entonces la idea es traer a todos los acreedores y discutir con todos al mismo tiempo, ¿sí? Porque no es bueno, y la verdad es que no da buenos resultados, si primero, por una cuestión de tiempo y de eficiencia de recursos, de que el consumidor tenga que ir con un acreedor y arreglar algo y tenga que ir con el otro y demás. Creo que cuando un consumidor está en un estado de insolvencia, lo que tiene que hacerse es reunir a todos los acreedores y entre todos ver de qué manera el consumidor va a poder pagar esa deuda. Porque además eso es muy importante, y es que el consumidor no quiere sustraerse, no se colocó en una situación de insolvencia o de sobreendeudamiento de manera dolosa, o sea, a sabiendas, diciendo, bueno, me endeudo total, después paga Dios, como decimos nosotros, sino que cae en esta situación por una circunstancia que le es ajena. Entonces, en una primera parte de la ley se establecen todos estos recaudos, se dice para qué es la ley, cuáles son los criterios básicos y demás. Una segunda parte establece lo que nosotros consideramos que debía establecerse, que es un organismo dependiente del Estado. En la ley se llama es el organismo o la unidad de sobreendeudamiento, pero se puede llamar como sea, eso cada país verá. Pero la idea es que haya dentro de la estructura del Estado, del gobierno, un organismo que permita llevar adelante este procedimiento, ¿sí? Este procedimiento que, como decía antes, tiene toda una parte extrajudicial, en donde lo que se busca es reunir al deudor, al consumidor deudor, con sus acreedores, y que haya un mediador, ¿sí? Que permita buscar una solución. Si esa solución se encuentra, si este mediador consigue que los acreedores y el deudor se pongan de acuerdo, entonces se establece ahí una serie, digamos, un acuerdo que establecerá cómo se va a pagar, de qué manera, cuál es el monto y demás, y que todas las partes estarán de acuerdo y que firmarán y que se llevará adelante. Y esta unidad, este organismo, es el que va a velar porque ese acuerdo se lleve a cabo y se cumpla. Y la ley, la última parte, lo que prevé es que si no llegan a un acuerdo los acreedores y el deudor, entonces esto pase a un juez. Y que sea el juez entonces quien establezca la manera en que el deudor, el consumidor, va a pagar sus deudas. Y en este caso se tratará de una sentencia judicial, que será obviamente de obligatorio cumplimiento, y que establecerá la forma en que el deudor deberá pagarse. Siempre, como decía, manteniendo las premisas de que esto es un nuevo comienzo, de que el deudor va a pagar, que se establece dentro de un plazo no más de 5 años, y que también va a haber un mínimo que el consumidor tendrá de ingresos para poder seguir subsistiendo él y su familia. Yo lo dejaría acá, por supuesto da para mucho más, pero creo que esto es como una especie de semillita, plantar esa semillita y que ustedes también piensen qué les parece, e incluso también tener, si quieren ahora, los anfitriones un espacio para algunas preguntas o algunos comentarios,
pero creo que es muy importante avanzar en estos temas, en este tema del endeudamiento, el sobreendeudamiento y la insolvencia de los consumidores, y creo que dentro de este escenario extraordinario que tenemos de la pandemia, son temas muy actuales y que creo que hay que avanzar y buscarles una solución. Yo les agradezco este tiempo y estoy abierto a lo que los anfitriones dispongan. Excelente, Antonino. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que estuvo muy nutritiva la información que pasaste, el proyecto que tiene Consumer. Y creo que este mundo nuevo nos invita a ser más digitales por un lado y por el otro lado la palabra que se maneja mucho, ¿verdad? Que es reinventarse. En ese sentido, esta estrategia que planteaste, el proyecto que mencionaste, donde exista un deudor, por un lado, una persona que esté en una situación de crisis financiera familiar, por así decirlo, el mediador, que sería la autoridad, que va a estar regulando, que va a estar velando por el cumplimiento de ese contrato, de ese acuerdo que se lleguen entre las partes, entre el deudor y el acreedor, es un planteamiento muy interesante. Dejamos, ¿les parece 5 minutos para un pequeño debate? Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna sugerencia, por favor, este es el momento. Muchas gracias, Antonino. Audio ahora no silenciado. Audio ahora no silenciado. A ver. Buenos días. Buenos días, don Sergio Benítez. ¿Cómo está? Muy bien, director, muy bien. Excelente. Una pequeña consulta para nuestro expositor con respecto a la ley de insolvencia, que bien podría practicarse en nuestro país, ¿verdad? Dado que tenemos muchísimas situaciones sobre casas de crédito que realizan situaciones complicadas en el momento del cobro de la deuda, que bien podríamos nosotros tomar intervención con las mediaciones para poder reestructurar esas deudas, ¿verdad? Para que tengan un resguardo más que nada el deudor de que se va a dar cumplimiento a la ley, porque ocurren estos abusos sobre los porcentajes, el tiempo y la manera de cobro, porque no tenemos una ley que regule la deuda. Creo que me parece que sería una brillante salida con respecto a estas situaciones, ¿verdad? Porque tenemos una sobrepoblación de casas de crédito que actúan a su libre albedrío en el momento de reestructurar una deuda, ¿verdad? Me parece una idea fantástica. Gracias, Sergio. A ver, sí, yo siempre digo lo siguiente, y lo decíamos cuando empezamos a elaborar la ley allá por el 2011, es, no se entiende muchas veces por qué si en dos países hay un consenso de que cuando una empresa está en problemas pueda tener un procedimiento para pagar sus deudas y salir de ese problema, y con las personas eso no ocurre. No hay un procedimiento con eso, porque todos podemos caer en eso, y como yo digo, además está protegiendo a aquel que sin quererlo llegó a esa situación. Entonces a mí me parece que es muy importante, sobre todo por lo que vos comentabas también, de que la oferta que hay, las casas comerciales, los bancos y las financieras que ofrecen y ofrecen y ofrecen, y bueno, y muchas veces los consumidores también piensan que todo es más fácil y demás, pero después cuando se surge un problema, entonces no tienen las herramientas para poder resolverlos. Y creo que lo que apunta una ley de insolvencia familiar es eso, ¿sí? Aquellas personas que están en un problema puedan salir de ese problema pagando sus deudas y comenzar de nuevo. Totalmente, totalmente. Y el fuerte componente de educación financiera, Antonino, que rodea todo esto, creo que gran parte de las decisiones y esta crisis genera oportunidades como para ver un poco el proyecto y analizarlo aquí de manera institucional. ¿Hay otra consulta? ¿Otra pregunta, por favor? Solamente quiero agregar una cosa, y es que aquí en Argentina el viernes pasado 3 organizaciones de consumidores, ADELCO con ADECUA y
Cruzada Cívica, que son 3 organizaciones de larga data aquí, lanzaron una campaña presentando un proyecto que se basa en la ley modelo de Consumers International Sí. a los legisladores para que aquí se apruebe una ley de este tipo. Excelente. ¿Otra consulta, por favor? Fantástico. Quisiera hacer Antonino. Sí, Sergio. una sola. Hace unos días o semanas leí en unos diarios de ahí de Buenos Aires que hubo una sanción a algunas empresas de supermercados más que nada con respecto a la oferta online, que en estos tiempos de pandemia es lo que con más frecuencia se está realizando, ¿verdad? El comercio electrónico. ¿Usted tiene conocimiento de esa sanción? Hubieron varias, no varias, pero algunos hechos respecto de eso. Las sanciones vinieron por dos lados, digamos. La primera es sanciones que tenían que ver con incumplimientos contractuales, que el consumidor adquiría una cosa y después no era lo que había adquirido. Eso fue por un lado. Y después hubo algunas sanciones respecto de temas que tienen que ver con la forma en que, digamos, cobros indebidos, el consumidor le decían, bueno, usted paga X cantidad de dinero y después al final termina haciendo más y no le habían informado. La Secretaría de Comercio de Argentina ha actuado en esos casos y por lo menos ha iniciado procesos para imputaciones, ¿no? Excelente, fantástico. Gracias. Antonino, creo que estamos llegando al fin de la actividad, así que desde ya agradecido. También le veo ahí al ministro Juan Marcelo, estuvo atento a la capacitación. Ministro, no sé si tiene algunas palabras. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, en realidad quiero agradecer nuevamente a Antonino por la predisposición, por el tiempo que nos dedicó hoy. Hizo también en su agenda un poco de espacio para la SEDECO. Espero que esta disertación haya aclarado un poco las dudas y haya aumentado también el conocimiento en todos los participantes. Así que, Antonino, siempre te esperamos en Paraguay. Ojalá que te tengamos pronto en nuestras actividades académicas de conferencias próximamente. Este año, lastimosamente, no la vamos a realizar por las restricciones sanitarias, pero en cualquier momento te estaremos cursando una invitación para tenerte aquí nuevamente entre nosotros y desearle a todos un buen resto de jornada. Gracias por su participación. Nosotros continuamos con nuestro calendario de capacitaciones a través de conferencias por medio